dicho, nuestros sentidos, a vivir una vida incansable. Y muchos de nosotros, a pesar de que somos cristianos, a pesar de que conocemos al Señor Jesús, parece que nunca reposamos. Tal vez muchos de los que están acá en esta mañana no han orado ni una sola vez durante la semana, debido al cansancio, debido al agotamiento. Muchas madres, hoy presentamos un bebé recién nacido y las madres saben que no tienen casi tiempo de reposar. El trabajo es fatigante. Así que, habiendo dicho eso, vamos a explorar este pasaje bíblico. Y para poder entender mejor este pasaje bíblico que leímos, hay algunos aspectos que necesitamos saber para poder conectar con nuestras vidas, con toda la Biblia y con Cristo mismo. Primero que todo, y es coincidencial, o mejor providencial, que la iglesia ha venido leyendo el libro de Hebreos. Es verdad. Así que ustedes ya deben tener en su mente que el capítulo 1 nos habla de Cristo, aquel que es el mensaje superior, la mismísima palabra de Dios en persona. En el capítulo 2, el autor habla de que ese Cristo es superior a los ángeles y anima, o mejor exhorta a los receptores de la epístola a que no vayan a deslizarse o a perder el rumbo. Y en el capítulo 3 continúa hablando de la superioridad de Cristo, pero hace un alto en el camino. Después de haber dicho que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, hoy nos ha hablado, es decir, su voz se escucha hoy por medio del Hijo. Y después de exhortar y hablar la superioridad de ese Hijo, hace un stop, hace una pausa, mejor dicho, para hablar de lo que es el reposo. Tiene que haber una razón por la cual Él hace esa pausa para hablar del reposo de Dios y el reposo que aún queda para los santos a los cuales le escribe esta epístola. Es probable que el autor tenga en mente tres grupos distintos de personas al escribir esta epístola. Es decir, a los cristianos judíos, por eso se llaman los hebreos, a los hebreos que habían creído un 100% que Cristo era el Hijo de Dios. El otro grupo era aquellos que habían creído solo con su mente, intelectualmente, que Cristo era el Mesías prometido que habría de traer descanso a su pueblo. Y un tercer grupo eran aquellos judíos que no creían en absoluto que Cristo era el Mesías, el prometido, el príncipe de paz. Así que es muy plausible que esta porción se la dirija a aquellos que estaban convencidos mentalmente, pero no habían sido transformados. Todavía confiaban en las obras del Antiguo Testamento, todavía confiaban en sus propias acciones para alcanzar la salvación o el reposo en Dios. Y es a este grupo en particular a quien Él se dirige directamente. Hay algunos que no han entrado del reposo de Dios, pero aún queda ese reposo por entrar. No endurezca su corazón si oye la voz de Él hoy, como aquellos en el Antiguo Testamento. Y hay tres aspectos que Él toca en este pasaje. Creo que los tenemos. La primera porción la tenemos en los versículos 4, 3. La segunda parte del 3 nos dice que Dios había jurado entrarían en su reposo. Recuerden que ahí está citando el salmo que leímos al inicio, que es el 95. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, en el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Lo primero que encontramos es el reposo de Dios. El reposo de Dios. El autor hace alusión al reposo de Dios en la creación. Debemos detenernos allí, a examinar, a meditar qué significa el reposo de Dios. ¿Por qué ese autor parece que era un experto en la Biblia, en el texto del Antiguo Testamento? Porque recuerden que antes no existían los versículos ni los capítulos, así que él dice, en algún lugar dice
que descansó en el séptimo día. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 2. Después de que Dios terminó de crear el cielo y la tierra y todo su ornamento, reposó el séptimo día. El séptimo día descansó. ¿Qué significa la palabra reposar? La palabra reposar no solo significa cuando usted termina de comer y se sienta a reposar su almuerzo. No es eso. Sino descansar, en tener paz, estar tranquilo. Dios reposó en la creación. Dios es aquel que primero tuvo la iniciativa de obrar, de trabajar. Dios es aquel que el máximo trabajador y líder del universo, porque estando en la eternidad decide por su propio placer crear el mundo en 6 días. Amén. Y en esos 6 días trabajó. Es increíble que todavía hayan muchos cristianos a los cuales, como algunos hermanos de otras congregaciones, no tienen un campeón adentro, sino un católico adentro, porque todavía creen que el trabajo es una maldición. Y el trabajo siempre ha sido una bendición. Dios ha sido el primero en trabajar. Y entonces por eso encontramos muchos jóvenes que terminan sus estudios a los 30 años y no saben para qué sirven, no saben para qué son buenos. No han descubierto sus habilidades y jamás han trabajado, ni siquiera lavando los platos en su casa. Pero Dios es el que primero trabaja y Él reposa de ese trabajo satisfecho, glorificado, contento, feliz de los días que había trabajado y creado toda la elegancia del universo con un diseño perfecto. Dios es feliz, hermanos. ¿Lo ha pensado? Dios siempre está feliz. Dios siempre está contento. A Dios nada lo perturba. Pero no confunda el atributo inmutable con que no se inmuta por nada. No tiene nada que ver. Sí es. Solo que no cambia. Él es feliz. Dios siempre es feliz y su reposo es eterno. Él eternamente está tranquilo. Y ahora vamos a ver cómo su reposo en la creación se relaciona con el reposo de la resurrección. Dios creó entonces el hombre para reposar. Dios creó al hombre para que fuera feliz. Dios lo creó para que estuviera tranquilo, no fatigado, no cansado por el pecado, no fatigado ni exhausto por el obrar y accionar en tratar de ser bueno o en tratar de ser perfecto a su manera. Dios lo creó en un lugar muy bueno, en un lugar perfecto, para que el hombre disfrutara del trabajo, para que el hombre no trabajara no comiera con el sudor de su frente, sino que trabajara por placer y reposar el día que Dios le había indicado, el día séptimo. De la misma forma en que Dios reposó de la creación. Pero el pecado entró en el mundo y destruyó ese propósito original en el hombre. El hombre ya, después de la caída, que es expulsado del jardín, ya el hombre no reposa. Ya el hombre divaga en el mundo. El hombre erra, es errante por allá y por acá. El hombre se cansa, inclusive físicamente, porque nos enfermamos. El hombre comienza a enfermarse, a sentir la fatiga. Ya no trabaja por placer, sino que ya tiene que obrar por obligación, para sobrevivir. La pregunta del hombre después de la caída es: ¿ahora qué hago para sobrevivir? Y ya su reposo se vuelve más difícil. Y desde los inicios de la historia bíblica y de las promesas de redención de aquel que había de venir, el Señor comienza a hablarle a un pueblo escogido, a un pueblo remanente, por decirlo así. Y en Génesis capítulo 5, verso 29, para los que lo quieran anotar o ver, encontramos la primera alusión al reposo que habría de venir. Y ese reposo es por medio de Noé. Recuerde que el mundo se llenó de violencia y el Señor envía a Noé. Y dice la Biblia que este es aquel que nos dará el descanso. Nos dará descanso de nuestra fatiga. Nos dará reposo. Eso significa Noé, reposo. Un autor lo pone de la siguiente manera:
hablando de todo el capítulo 5 de Génesis, dice: el hombre tiene designado un dolor mortal que lo fatiga, pero el Dios que ha de ser alabado descenderá, enseñando que su muerte traerá descanso a los desesperados. El hombre se volvió desesperado, y por medio de Noé, inicialmente en aquella época bíblica, el Señor promete descanso, promete restaurar el reposo original que había creado. Y como ustedes ya saben, llega el diluvio y la tierra descansa. Tenemos allí entonces la primera porción de nuestro pasaje, del verso 4, porque Dios descansó en sus obras. Vale la pena mencionar también que en la historia de la redención, en la promesa bíblica, Dios nos da los 10 mandamientos. Y en los 10 mandamientos está incluido el mandamiento de guardar el día de reposo. Guardar el día de reposo tenía unas implicaciones muy interesantes para los hombres, para el pueblo de Dios de Israel en aquella época. El pueblo de Dios salía de Egipto, de estar fatigado, de estar cansado. Solo póngase a pensar, un jefe como el faraón, donde los adobes son suyos, el heno es suyo, el cemento es suyo, el ladrillo es para él y la ganancia es para él, los trabajadores son suyos, la comida le pertenece a él y trabajan de sol a sol, de domingo a domingo. Este pueblo estaba fatigado, esclavizado, oprimido, cansado, sin reposo, sin posibilidad de reposar. Ni siquiera tenían libertad de tener hijos porque él los asesinaba. Por eso cuando son liberados, el Señor busca restaurar ese reposo original y les dice: 6 días trabajarás, pero el día séptimo reposarás, tú y tu criado y tu hijo y tu hija y tu bestia. Pero hoy en día las máquinas de helados no se pueden desconectar ni descansar porque se derriten los helados. El Wi-Fi no se puede apagar porque tenemos que ver la película en la cama. Llega un mensaje del jefe porque tenemos que estar disponibles las 24 horas. Pero Dios propuso un día de reposo para el hombre. El hombre era el beneficiado porque Dios reposa eternamente. Pero el hombre necesitaba descansar. El descanso es una bendición y por eso estamos reunidos en esta mañana. Amén. Tenemos entonces ahí el reposo de Dios. Y el reposo de Dios es por la creación. Él es el máximo trabajador, el que obra. Y eso se ve reflejado en las promesas de los inicios, cuando el hombre entra en pecado, y en los 10 mandamientos, el cual está vigente al día de hoy. El mandamiento del sábado, o el sabbat, mejor dicho, el día de reposo está vigente el día de hoy. Pero luego volveremos a ese aspecto al final. Ahora, movámonos al verso 5, el verso que sigue. Y en la siguiente sección, del verso 5 hasta el 9, encontramos un reposo incompleto. Un reposo incompleto o un reposo aún esperado. El verso 5 comienza diciendo: otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Hebreos 4:5, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, etcétera, etcétera. Verso 7, y otra vez determina un día, hoy, diciendo: no entrarás en mi reposo. En esa sección encontramos el autor a los hebreos exponiendo desde este lado de la venida de Cristo cuál era el reposo prometido a los santos desde este lado antes de la venida de Cristo. Entonces, hermanos, primero él menciona la creación. La creación, Dios ya reposó, ya lo mencionamos, pero ahora menciona la liberación del pueblo a la salida de Egipto. Él, en otras palabras,
relata de nuevo la historia a los hebreos del primer siglo después de que Cristo murió y resucitó, y les recuerda que lo que ellos están viviendo, el patrón de vida que tienen, la vida de obras y de incredulidad, de dureza de corazón y de rebelión, no es nada nueva, sino que es un patrón que se repitió a través de toda la historia bíblica. Y allí él dice que aquella generación, a los que primero se les anunció, no entraron. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Esto es, a los que salieron de Egipto, aquella primera generación, los primeros esclavos que fueron liberados no entraron. Aquellos padres de familia, madres de familia y abuelos no entraron a aquel reposo que Dios les había prometido. Eso lo encontramos en Números. Aquí está en la pantalla, Números 14:22 nos dice: y todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. El pueblo se rebela. Parece que para el pueblo una promesa no era suficiente. Tener los 10 mandamientos no era suficiente. Conocer que no habían muchos dioses, sino solo un creador, no fue suficiente. Tener a un Dios soberano que los rescata y les da sus leyes y hace pacto con ellos, para ellos no es suficiente. Su dureza de corazón los llevó a que Dios jurara en su ira: no entrarán en mi reposo. Dice que lo tentaron 10 veces. Es probable que el autor se refiera a 40 años. El punto es que esa primera generación no entró al reposo. Dios intentaba bendecirles, pero ellos se rebelaron contra Él y no reposaron de sus obras. Ustedes saben que se rebelaron contra Moisés, siguieron pecando, despreciaron el amor de Dios y seguían apegados a la idolatría y no lograron entrar al reposo. Y el mismo autor de Hebreos sigue avanzando. Él no se detiene allí a recordar aquella primera generación del Éxodo. Lo que quiero, hermanos, es que conectemos que en la historia de la Biblia hay un hilo conductor que nos lleva de muchas maneras, de maneras diversas y de muchas formas, a ver la obra de Cristo hoy en día en nuestra vida. Y en el día de hoy lo estamos viendo desde la perspectiva del descanso y el reposo que Dios se propuso para el pueblo de Dios. Y en la época del Éxodo, el pueblo, esa congregación, no entró y no reposó de sus obras, ni de sus pecados, ni de la esclavitud. Tal vez se liberaron del faraón, pero no de la esclavitud del pecado que había en su corazón, de ese señor, de ese jefe implacable que se llama Satanás, y el pecado que gobierna sus corazones, y no descansaron. O sea que el ser humano es incansable, es infatigable en el pecado. La pasión por el pecado, la adicción por la maldad hace que el hombre viva en esa fatiga y sea como un vacío insaciable que no se puede satisfacer. Y por eso el mundo cae hacia ese abismo, un mundo incansable, un mundo infatigable, con la excusa de ser productivos, con la excusa de utilizar mejor los recursos naturales, con la excusa de proveer empleo, con la excusa de que necesitamos tiempo para nosotros mismos. Nos volvemos incansables y necesitamos balancear nuestra vida en este mundo, en nuestro estudio, en nuestro trabajo o en nuestros hogares, con el descanso. Hermanos, descansar es bueno, el reposo es bueno, es necesario. En una ocasión estaba hablando con un pastor y él me decía, estábamos hablando sobre el tema de la depresión espiritual,
Y él me decía: Anderson, yo he sido pastor por 20 años y sufría de depresión. Y fui donde el médico y el médico, el psiquiatra me preguntó: ¿y tienes muchos negocios? Y el pastor le respondió: no, yo no tengo negocios. ¿Tienes muchos problemas en la granja? No, yo ni siquiera tengo una finca. Entonces, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Tómese unas vacaciones. En ocasiones nuestros problemas son solo fatiga. Tal vez necesitamos dormir un poco más o descansar. Bien, tenemos allí entonces esa generación que no entró en el reposo de Dios. Si tiene la Biblia ahí, movámonos a Josué 21:44. Gloria a Dios. Josué es la siguiente etapa del cumplimiento del reposo de Dios. Josué hace parte de otro episodio en que el plan de Dios se desarrolla poco a poco en la historia de la Biblia. Y escuche lo que dice: Jehová les dio reposo alrededor, conforme a lo que había jurado a sus padres. Josué 21:44. A la generación que salió de Egipto les dice: juré en mi ira que no entrarán en mi reposo. Pero a los hijos de ellos les dice: les dio reposo de sus enemigos. Vemos un cumplimiento parcial, en parte, del reposo de Dios para el pueblo. Un pueblo oprimido que llegó a una tierra prometida, atacado por vecinos, por animales, por fieras. Un pueblo inexperto en lo militar, un pueblo que apenas llegaba a aplicar la palabra de Dios, las leyes de Dios, los 10 mandamientos, y el Señor les da un reposo, les da un descanso de esa fatiga parcial. Pero la pregunta es: ¿será que el pueblo reposaba en realidad? Si leemos en Hebreos que queda un reposo para el pueblo de Dios, ¿cuál es ese reposo entonces? Y aquí dice que les dio reposo de sus enemigos. ¿Será que el pueblo reposó en realidad? ¿O será que seguían divagando en sus corazones? Y así se desarrolla la historia de la redención en la Biblia. De hecho, si avanzamos un poco más en el libro de las Crónicas y de los Reyes, encontramos una expresión cuando David está orando y le está entregando el trono a Salomón. Y le dice que Dios, mejor dicho, le dice a David: de ti nacerá uno y será varón de paz. Eso lo puede ver en 1 de Crónicas 22:9. Será varón de paz, varón de descanso. El descendiente del rey David sería aquel que daría el reposo, el descanso y la paz final y máxima para el pueblo de Dios, la cual sería ofrecida al resto de la humanidad. Vemos entonces que las palabras que están en la Biblia no son palabras puestas así por casualidad. Para los que critican la Biblia de que la escribió un hombre, no se dan cuenta de que hay conexiones que sería imposible hacer si alguien intentara hacerlas. Allí vemos que cuando avanza entonces la historia de la redención, sigue faltando un reposo completo para el pueblo de Dios. Sigue siendo parcial, sigue siendo en parte. El pueblo reposa en parte. Las personas viven en parte, pero no igual al paraíso que Dios creó originalmente. Dios reposó eternamente y su obra creadora cesó. Él ya no crea más. Ya no surgen nuevas especies porque Él ya reposó de la obra perfecta. Amén. Pero su pueblo va en busca de un reposo final y completo. Y lo vemos en Noé, en Israel, en los reyes, y aún no hay un reposo final. ¿Por qué será que no hay un reposo final? ¿Será esa ansiedad por el mundo, esa tentación
ese entretenimiento que el mundo trae por medio de los ojos, del cuerpo y de la soberbia de la vida en el ser humano que le impide reposar. Es la naturaleza misma humana que no deja que el hombre y la mujer de este planeta quieran descansar, sino que al vivir sin Dios y en muchas ocasiones al conocer la verdad intelectualmente de las promesas divinas, los hombres siguen en busca de experimentar nuevas cosas, de pecar con nuevas cosas, inventando pecados, despreciando lo que Dios creó, destruyendo la familia, mintiendo, engañando, asesinando, secuestrando y mucho más. Y el pueblo de Dios es un ejemplo para nosotros de que a pesar de todas las maravillas, de todas las obras y acciones que presenció de Dios mismo, no encontraban descanso. Si ese era el pueblo de Dios, ¿se imagina usted las naciones vecinas como Egipto, Babilonia, entre otros? Si el pueblo de Dios no reposaba, un pueblo que no tenía otro Dios cuyas leyes eran únicas y especiales, ¿se imagina el resto del mundo entero? Si en la mañana de hoy, hermanos y hermanas de las que están aquí aún están pendientes del celular porque están obligados por sus jefes, o están pendientes de que le manden el GIF, o el meme, o la foto, o no son capaces de poner su celular en modo de avión para que nadie les interrumpa en el culto, ¿se imagina el mundo de afuera en lo infatigable que se encuentran? Si ni siquiera el pueblo de Dios es capaz de traer la Biblia o de encenderla en el culto, ¿se imagina el mundo entero absorbidos y ahogados en todo lo que el mundo ofrece? Mientras hablamos, ya la gente madruga para el centro comercial, ya las personas tratan de descansar, o mejor cansarse más, en las carreras de ciclismo el día domingo. El punto es que el pueblo de Dios no reposó y no fue suficiente todo lo que presenció. Pues, a pesar de que tenía rey y a pesar de que había experimentado en el pasado esas obras, endureció su corazón mientras Dios hablaba. Dios habló por Moisés, Dios habló por Noé, Dios habló por David, Dios habló por Samuel. Hoy, y endureció su corazón y no entraron en el reposo, antes fueron expulsados. Lo leemos en Lamentaciones 1:3, que nos dice que Jerusalén fue robada de su pueblo, de su tierra, fue llevada y habitó entre las naciones sin descanso. No halló descanso. El pueblo de Dios no halló descanso. Así que el ser humano no halla descanso. Y el pueblo de Dios, a pesar de las promesas, a pesar de las obras, no vio descanso. Entonces, las preguntas son: ¿cuál pueblo de Dios y de qué descanso aún sigue hablando el autor de los Hebreos? Por eso es que él cita el Salmo 95, porque el Salmo 95, les sugiero que lo lea después en la tarde, una vez más, se ubica dentro de los salmos del exilio. Es probable que ese salmo haya sido escrito o ubicado dentro de esa sección porque el pueblo estaba sin reposo en el exilio. Y el Salmo 95 es una invitación a adorar a Dios en el día de reposo. Pero parece abruptamente diciendo: por tanto, si hoy oyes su voz, no endurezca en vuestro corazón, como en el día de Meribá, es decir, como en el Éxodo, al salir del desierto. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo, porque había un pueblo exiliado sin reposar, sin descansar. Entonces, si así termina el Antiguo Testamento, ¿cuál es la promesa que aún queda para el pueblo de Dios? Versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras,
como Dios de las suyas. Acá tenemos el reposo de hoy. El reposo está aquí. Dios ya reposó en sus obras, pero los hombres necesitan reposar de ellas. El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras. El que ha entrado en su reposo ha entrado en el reposo de Dios, porque Él dice: no entrarán en mi reposo. O sea que usted y yo, como pueblo de Dios, estamos llamados a entrar en su reposo, en el de Él, porque Él descansó de sus obras y nosotros descansamos de las nuestras. Pero ¿cuándo descansamos de las nuestras? ¿Cuándo descansamos de nuestras obras? Era necesario, hermanos, ver ese panorama del Antiguo Testamento del concepto del reposo para el pueblo de Dios, y que nosotros no somos diferentes a ese pueblo de Dios en cuanto a la condición de nuestro corazón, que continuamente es tentada, inclinada al mal, y sin mencionar que nosotros somos más bombardeados hoy en día a vivir insaciables e incansables que aquel pueblo de aquel entonces. Nuestro hermano leyó ahora Mateo 11, donde Jesús dice: venid a mí, los cargados y fatigados, que yo les haré descansar. Cristo es el máximo cumplimiento del día de reposo. Amén. Esa era la promesa del Antiguo Testamento: en reposo seréis salvos. En reposo. ¿Cómo podría alguien ser salvo y descansar? Reposando, descansando. Cualquiera puede pensar que para descansar, para encontrar la paz, hay que esforzarse mucho y hay que hacer muchas cosas. Pero no es así. Sino estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Quién se iba a imaginar que a veces no hacer nada es dejar para que Él lo haga todo? Amén. Y a veces cuando hacemos de todo, es impedir que Él haga su obra, porque entonces nos llevamos el crédito para nosotros. Y no solo sucede para el hombre impío que no conoce a Cristo, que trata de dar limosnas o ayudar a los pobres para justificarse y encontrar un poquito de paz, sino también nosotros trasladamos esos comportamientos a la congregación y a la vida cristiana al hacer obras. Incluso la oración se puede volver una obra, o leer la Biblia para sentirnos bien con nosotros mismos. Pero el reposo no es así. Escuche lo que dice el Salmo 16, verso 9. Es un salmo tremendo que tal vez no había mirado desde la perspectiva en que lo vamos a ver el día de hoy. El Salmo 16, en el verso 9, dice: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Escuche esto: mi carne también reposará confiadamente. Mi carne reposará confiadamente. Ahora vamos al libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Cristo Jesús no murió, reposó. El día en que Dios reposó de sus obras, el séptimo, Él reposó en su muerte para que usted y yo pudiéramos descansar por una eternidad. Mi carne posará segura, reposará segura. Jesucristo es el único que ha reposado seguro en la muerte, para que usted y yo pudiéramos vivir una vida sin cansancio y sin fatiga en nuestras almas, desde hoy para siempre. Amén. El primer día, el día de reposo, llegaron las mujeres, y por eso conmemoramos hoy en día, hoy domingo, la resurrección de Cristo, porque solo Él, siendo perfecto, solo Él podía venir a fatigarse en un mundo lleno de pecado, con una vida impecable, y morir cansado, azotado, pero reposar seguro en
en el Calvario. Es increíble. El Señor entonces cumplió el reposo, así como descansó en la creación de sus obras, descansó de la obra de redención. Así como el Señor el séptimo día descansó de crear el universo y todo su ornamento, como lo dice una traducción, Cristo Jesús vino a la tierra y reposó de toda la obra de la redención y su ornamento, que son los dones y las gracias que nos da a cada uno de nosotros. Él resucitó entonces, y su muerte y su resurrección es para nosotros una representación de algo que es misterioso, que estuvimos reposando con Él en el sepulcro. Cada cristiano, cada hijo de Dios, todo aquel verdadero creyente estuvo con Cristo reposando a lo que algunos llaman la unión mística con Cristo, misteriosamente unidos en Él, en su muerte, en su sepultura, en su reposo y en su resurrección. Por eso Él resucita para sentarse a la diestra. Él se sienta porque ya reposa eternamente de la obra de redención. Por eso ya las obras, las acciones de las cuales estaban apegados estos cristianos en la iglesia de los hebreos, que no querían abandonar las leyes de Moisés y los sacrificios, los animales, las tórtolas, la sangre, no querían abandonar esas obras. Estaban dudando intelectualmente si Cristo sí representaba a esas tórtolas, a los toros, a los machos cabríos y a la sangre. Necesitaban convencerse, pero ese convencimiento no era solo mental, sino que su corazón necesitaba ablandarse, porque oían hoy su voz, y su voz era Él, su voz era Cristo. Ve cómo conecta con el capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, hoy nos habla por medio del Hijo. Si oyeres hoy su voz, ellos oyen hoy la voz por medio del Hijo en carne, no podían endurecer su corazón, porque entonces serían igualitos a los que andaron por el desierto, o igualitos a los que fueron exiliados en el reino. Porque si usted está convencido mentalmente que Él es el Hijo de Dios, pero usted no vive para Él, tal vez no vaya a entrar en el reposo. Significa que tal vez no conoce a Jesucristo, porque un cristiano reposa ya, hoy. No importa qué tan fatigado esté, no importa qué tantos problemas tenga, no importa qué desafíos tenga en el trabajo, reposa y duerme tranquilo, porque Cristo ya reposó por nosotros. Nuestro problema más grande ya se ha solucionado. Amén. Y es la redención en Cristo. Ese es nuestro problema más grande. Cuando tenga un problema, acuérdese, mi problema más grande ya se ha solucionado. Mi bendición es mi unión con Cristo. Hay un autor que lo pone así: el reposo celestial se caracteriza por la plenitud de la promesa celestial y la ausencia de labores para obtenerla. O sea que el reposo en Cristo, su característica principal es que no tiene obras para obtenerla. Es que ya estamos fatigados porque nacimos con una inclinación a la fatiga. El pecado fatiga, el pecado cansa, el pecado destruye. Y me gusta la escuela dominical que nuestro pastor enseñó esta mañana, porque la juventud de hoy es la más fatigada, la niñez es la más fatigada. ¿Acaso no se levantan los bebés a las 5 de la mañana para ir al jardín? Ya están cansados desde chiquiticos. El mundo está fatigado. Las personas a los 30, a los 40 ya están fatigados y cansados. Muchos experimentando las drogas ya están cansados y mejor se suicidan para aniquilar el cansancio. Pero la realidad es que hay muchos pastores y hermanos también cansados, porque han estado en una iglesia y luego en otra y ya están cansados y no saben de dónde quedarse. Necesitan decidir y establecerse en un lugar.
Hay hermanos que están decepcionados de otros hermanos y fatigados también. Necesitan reposar en Cristo, renovar ese reposo en Cristo, recordando quién es en Cristo. Por eso, si oyes hoy su voz, y su voz hoy nos dice que Cristo es nuestro reposo, que Cristo, el Hijo de Dios, hace 2000 años reposó en la tumba por las obras de las cuales usted y yo estábamos cansados y jamás podríamos obtener esa paz y ese descanso. Por eso la sección final dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. O sea, los que no han creído, acepten a Cristo. Los que no están bien convencidos intelectualmente, procuren entrar, aceptar el reposo, descansar en Cristo, poner su ansiedad sobre Él, para no caer en semejante ejemplo de desobediencia. O sea que nos podemos convertir en un ejemplo de desobediencia, igual que Israel en el Antiguo Testamento, por no entrar en el reposo. Muchos hijos de padres cristianos caen en el ejemplo de desobediencia porque jamás entran en el reposo. Y por eso nos dice, por eso aparentemente la sección del versículo 12 y 13 es como desconectada, pero no lo es. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios es esa voz que habla hoy. Si oyes su voz hoy, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Y Dios creó el mundo entero con la palabra de su poder. Amén. Y la palabra de Dios, el verbo de Dios, vino en forma humana. Y de esa forma puede penetrar, esa palabra penetra a endurecer el corazón más duro para que pueda reposar. Parece mentiras, hermanos, el Evangelio parece mentiras. Es un ofrecimiento gratuito que nos beneficia, nos soluciona nuestro problema por una eternidad y le decimos que no, gracias. Prefiero pagar para el infierno. Esa es la humanidad. Así que, hermanos, piense usted que si es cristiano y tiene mucho trabajo, o si tiene una empresa y las 8 o 10 o 16 horas no le alcanzan, hermano, póngase una meta y trabaje 8. Ponga una lista, coja una hojita y ponga una rayita. Hasta aquí llegué hoy, mañana es otro día. Me voy para mi casa a estar con mi familia o a descansar simplemente. Hermano, Se afirma que Cristo ha perdonado sus obras. Ya no pida perdón por los pecados de hace 20 años o de hace 10. Recuerde quién es en Cristo y descanse en Él. Si aún se siente mal por pecados de hace mucho tiempo y siente la culpa, esa culpa no es una señal de que necesita ser perdonada. Tal vez es su arrogancia en creer que la obra de Cristo no es suficiente para perdonar ese pecado. Necesita recordar que Cristo ya le ha dado reposo a esa conciencia que le atormenta. Repose en Él orando. Ore en cualquier momento, en cualquier lugar. No tiene que esperar hasta la mañana o hasta la noche para encerrarse y estar solo. No necesita meditar con los pies cruzados. Él está en todo lugar. Ore a Él. Si tiene un problema muy grave, en su oficina, métase al baño y haga una oración. Amén. Señor, dame tranquilidad, tú tienes el control. Así que, hermanos, esta sección de la palabra de Dios, hay mucho más que podamos aprender de allí, pero el autor se propone para que aquellos que hacen parte del pueblo de Dios, que están fatigados, que están cansados, que no están completamente convencidos, entren en el reposo de Cristo. De la misma manera en que Cristo reposa eternamente en nuestro lugar. Te invito a que oremos. Amén.
Nuestro Dios y Padre, gracias por la obra en Cristo Jesús. Gracias por darle reposo a nuestras almas. Tú eres nuestro pastor y en lugares de delicados pastos nos harás descansar. Haznos descansar en Cristo Jesús. El día de hoy, bendice cada familia, cada hermano, cada hermana, y haznos conscientes de la necesidad que tenemos de reposar en ti, de descansar en Cristo Jesús. Qué bendición, Señor. Gracias por la salvación tan grande. Gracias por el reposo tan grande que nos das. Sin importar el pecado al cual estuvimos esclavos ayer, hoy escuchamos tu voz y queremos reposar en ti. No dejes que nuestro corazón se endurezca. Ayúdanos a aceptar tu gracia. Danos tu gracia, Señor. Ten misericordia y da reposo a nuestros afanes y ansiedades. Bendice tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.